Buenos días a todos y bienvenidos a Países de África, parte 2, el este de África. En mi opinión, el este es una de mis regiones favoritas de África. Eh, Principalmente porque incluye a Etiopía. Y Etiopía es mi país favorito de África. Pero el este tiene bastantes sorpresas. Y yo experimenté algunas de estas sorpresas anoche mientras que estaba investigando este video. Aprendí bastante. Eh, el este es una región mucho más diversa que el norte de África. No es tan diversa como el oeste o África Central, pero es bastante diversa. Como pueden ver, hay muchos más países en el este que en el norte. Eh, y no hay como Y no hay como una religión dominante en muchas partes del este. O sea, hay países que son más musulmanes y hay diferentes tipos de cristianos y hay religiones íntimas y hay un país hindú, y sorpresivamente. Em, no hay como no hay, el este nunca ha sido unido por un solo imperio como fue el norte. El norte lo conquistaron todos los musulmanes, pero el este nunca ha sido dominado por una sola potencia. Entonces, como que muchos países del este de África no tienen tanto que ver los unos con los otros. Em, los países del este que consisten en Eritrea, Etiopía, Djibouti, Sudán del Sur, aunque no lo muestran en este mapa, Somalia, Uganda, Ruanda, Burundi, Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabue, Mozambique, Comoros, Seychelles, Madagascar y Mauricio. Eh, sí, es mucho. Hay muchos países, pero son interesantes. El este, si algunos han tenido, si alguien va a saber algo del este del África, la mayoría de la gente sabe tal vez que aquí es donde se encuentra la mayoría de la fauna interesante pues, famosa de África, las jirafas, las cebras, los elefantes, los leones, toda esa fauna tan linda, tan interesante pues, que uno piensa, cuando uno piensa en África, están aquí. Los safaris buenos están aquí. Em, Además, el este de África contiene el origen de la humanidad. El Valle Rift, que lo ven aquí a la derecha por encima, es donde encontramos eh, los restos humanos más antiguos. Entonces, creemos que los humanos vienen de aquí, de Kenia. Además, el este de África ha sido importantísimo para la economía mundial, o por lo menos fue importantísimo para la economía mundial, porque tienen puertos en el mar Rojo. Entonces, igual al norte eran como la región más conectada con el resto del mundo. No, entonces estos comerciaban con la India, con los países árabes, incluso con la China, hace mucho, mucho tiempo. Y eventualmente ellos serían de los primeros países que tendrían interacción con los europeos más allá del Sahara. Entonces sí, eso es interesante. Bueno, comencemos con Sudán del Sur. Sudán del Sur tiene la distinción de ser el país más nuevo del mundo, o sea, el país reconocido por las Naciones Unidas más nuevo. El Sudán del Sur nació en 2011, cuando se salió de Sudán y fundó su propio país. Las razones por qué se salió de Sudán son simples. Porque Sudán del Sur, la cultura no tiene nada que ver con la cultura del Sudán. Sudán común y corriente es un país árabe, donde hablan árabe, donde son musulmanes, donde tienen más en común con Egipto que con ellos. Y Sudán del Sur es un país definitivamente
con cultura del sur del Sahara. O sea, no tienen, ellos son cristianos, ellos no son árabes, ellos tienen una cultura distinta y no tenía sentido que seguían siendo del mismo país. Las fronteras del Sudán que contenían el Sudán del Sur fueron dibujadas por los egipcios en el siglo XVI. O sea, esto no tiene sentido. Entonces, se salieron después de una guerra civil, pero lamentablemente no han tenido una década pacífica desde esa guerra civil, porque Sudán del Sur es, como siendo un país muy joven, también es un país muy inestable. Entonces tiene problemas similares a Sudán del Norte, donde ambos tienen que lidiar con guerras civiles constantes y con golpes de Estado. Y Sudán del Sur es uno de los países más pobres del mundo. Al lado de Sudán del Sur queda Etiopía. Y voy a ser un poco sincero, Etiopía es de mis países favoritos para aprender. O sea, he hecho un video de hora y media todo sobre Etiopía, entonces no voy a meterme en mucho detalle, pero Etiopía es interesantísimo. ¿Por qué? Porque Etiopía fue donde quedó un imperio, el imperio de Etiopía desde la antigüedad hasta 1878. Fue un imperio cristiano con su propia versión de la religión cristiana, que era ortodoxa, oriental. Y ellos construyeron todo tipo de iglesias hermosas, incluso algunas excavadas desde, pues, de una sola piedra. Y tienen una iconografía única que ven aquí. Tienen las Biblias más antiguas del mundo. Es donde queda el Valle Rift, de donde viene la humanidad. Tiene una historia fascinante de cómo se resistieron contra los musulmanes y luego los europeos. De hecho, van a ver que este país es solo uno de dos países en África donde aquí arriba no tiene una bandera europea, solamente tiene un puño alzado, y ese puño como que lo puse ahí como para representar la resistencia, porque Etiopía fue invadido dos veces por los italianos, pero nunca se rindieron. Y salieron de la lucha por África sin ser conquistados. El único país, aparte de Liberia, que vamos a discutir en el próximo video, que no fue conquistado por un país europeo, que se resistió, que fue reconocido por las Naciones Unidas, pues por la Liga de las Naciones cuando luchó. Aquí a la derecha tienen a Haile Selassie, el último emperador de Etiopía, que mucha gente en la religión de los Rastas cree que fue como el Mesías, porque él era un negro que luchó contra todos estos blancos que lo querían invadir, que lo querían matar, y no, él nunca se rindió, y él se mantuvo. Entonces es una historia interesante. Yo, para serle justo a todos los otros países, no voy a quedarme mucho tiempo discutiendo Etiopía, pero si quieren pueden ver mi video. Tal vez le voy a poner un link a ese video de Etiopía en la descripción de este video. Un país que antes era parte de Etiopía es Eritrea. Y aquí es uno de los países como más tristes de África, porque el apodo que le han puesto es Corea del Norte en África. Eritrea es también cristiana, con un poco de musulmanes ahí metidos, como Etiopía. Eh, por muchos tiempos fue una parte íntegra de Etiopía, pues del imperio etíope, pero siempre tuvo su propia cultura, y por razones lingüísticas, o sea, porque no hablaban como el mismo lenguaje, nunca fueron totalmente integradas al imperio. Entonces, después de la caída de la dinastía salomónica, la dinastía de Etiopía, em,
ellos fueron permitidos, pues les permitieron salirse del país si querían, o sea, entonces hicieron un plebiscito y se salieron de Etiopía. Desafortunadamente, ahí empieza Cristo a padecer, porque el dictador de Eritrea, lamentablemente no puse su nombre aquí, decidió que cada ciudadano tiene que ser parte del militar. O sea, él se volvió dictador y decretó que cada ciudadano tenía que ser parte del militar. Pero mientras que muchos países tienen servicio militar forzado, ningún país lo tiene como Eritrea, porque el servicio militar forzado es para todos y es indefinido. Entonces, por ejemplo, en países como Colombia, Corea del Sur, Israel, uno entra, presta servicio militar por un par de años y se sale. En Eritrea uno puede quedarse en el militar por décadas sin poder hacer nada. Y uno se queda, tal vez hay reportes, pues hay gente que dicen que se han quedado prestando servicio militar desde que tenían 20 años hasta que tenían 64. Imagínense. Y además, pero Eritrea no está en guerra. No, sabes que sí, Eritrea está en guerra con Etiopía en este momento, pero ¿qué pasaba cuando Eritrea no estaba luchando una guerra? Pues ellos, ellos forzaban a los soldados a hacer el trabajo cualquier trabajo que necesitaban. Si necesitan construir una carretera, los soldados lo tienen que hacer y no tienen más de otra. Si quieren construir una mina, los soldados lo tienen que hacer y no pueden hacer nada. Si necesitan que alguien trabaje en una mina, pues hagamos que los soldados lo hagan. Entonces, lo que esto creó es un país de esclavos, donde cada persona tiene que prestar servicio militar indefinido y ser básicamente un esclavo del gobierno. Y no hay libertades, no hay conexión con el mundo exterior, es una pesadilla. Em, sí, y ha seguido así y no ha tenido, y no hay señas de cambio. Como había dicho antes, Eritrea en este momento está o en guerra con Etiopía o a punto de entrar en guerra con Etiopía. La situación está tensa y cambia a menudo. Sí. Eritrea es uno de los pocos países africanos donde he tenido el placer de conocer a alguien de ahí. Yo un día conocí a un taxista. Él se puso muy feliz cuando se dio cuenta que yo conocía el país de donde venía. Yo le pregunté de dónde venía porque como que oí un acento africano y él dijo, soy de África, porque para la mayoría de la gente eso es lo único que les importa. Es de África, cualquier país por ahí. Pero yo quería saber de dónde era. Entonces yo le pregunté, ¿pero de dónde eres? ¿De cuál país? Eritrea. Y yo dije, bacanísimo, al lado de Etiopía. Tienen esta historia interesante. Y él dijo, ¿la conoces? Y yo dije, sí. Entonces nos pusimos a hablar. Muy querido, muy querido. Pero sí, Eritrea, muy triste. Al lado de Eritrea tenemos un caso distinto. Djibouti. Eh, Djibouti, como pueden ver, queda en este estrecho del Mar Rojo. Queda como, entonces es vital para el comercio internacional porque todo el comercio que tiene que pasar de Asia a Europa tienen que pasar por ahí para llegar al canal del Suez. Entonces, gracias a eso, Djibouti está en una situación económica y estratégica con mucha ventaja, porque todos tienen que pasar por ahí. Entonces, Djibouti tiene muchos puertos y está muy conectado con el mundo internacional y gracias a eso se ha vuelto bastante rico. Además, tiene mucha importancia estratégica. Entonces,
Entonces, cada país importante, más Etiopía, tienen bases militares en Eritrea para asegurarse que Eritrea se mantenga abierta al comercio. Porque si Eritrea de la noche a la mañana dice, le voy a dar todos los privilegios de comercio a la China, pues se acaba el comercio, se tumba la economía europea. O sea, es así de importante. Creo, es importantísimo Djibouti. En cuanto a la cultura, Djibouti fue colonizado por los franceses, entonces ellos tienen un montón de edificios en el estilo colonial francés. Además, toda la población se queda concentrada en una ciudad, pues la gran mayoría de la población vive en la capital. Y y si no me equivoco, Djibouti es uno de los países africanos más estables y funcionales. Un estado que no es estable y funcional es Somalia. Eh, si- Desgraciadamente, cuando uno dice el nombre Somalia, ¿en qué piensa? En los piratas. Porque sí, en el 2009, 2010, 2012, la piratería era un problema tremendo en Somalia. O sea, em, pues sí, porque por la pobreza y por todo eso mucha gente se volvió piratas. Es que en los años 90 Somalia tuvo una guerra civil tremenda, de las peores que han habido, a tal nivel que prácticamente se colapsó el gobierno. O sea, eh, estaban en un estado de anarquía casi total. O sea, em, y ya entonces la gente, los países ricos decidieron, hey, este país africano tiene un gobierno que no funciona, entonces no nos pueden detener si queremos hacer cosas ilegales ahí. Entonces ellos, entonces ellos empezaron a echarle restos nucleares pues lo que queda, pues sí, restos tóxicos nucleares al mar. Y eso como que envenenó la costa y eso causó aún más pobreza. Entonces, aunque la guerra civil se terminó creo que en 1999, la gran mayoría de los somalíes quedaban pobres y además el mar no les daba nada. Entonces, ¿qué hacen? Pues muchos se volvieron piratas porque todos los barcos que tienen que pasar por Djibouti también tienen que pasar por Somalia. Entonces, por algunos años, los piratas se volvieron muy famosos porque capturaban barcos y se robaban la plata y todo eso. Ya gracias a acción internacional, la piratería en Somalia ya no es tan grave. De hecho, ya no es, ya casi que ya no existe. Ya la mayoría de los piratas se han movido al oeste de África, donde ya sí se ha vuelto un problema ahí, pero sí, no. Ahora Somalia está más estable. Todavía hay violencia, pero está más estable y se ha vuelto más seguro y el gobierno está funcionando otra vez. Entonces, aunque Somalia se está recuperando, la gente todavía tiene el estigma de esos días de la piratería. En la historia, Somalia fue gobernada por el sultanado de Adal, que en su momento fue aún más poderoso que Etiopía y casi lo conquista. Em, en cuanto a cosas naturales, Somalia tiene lo que se llama el mar de las estrellas, donde un plancton en el agua causa como un color azul en un cierto punto. Dicen que es hermoso. Aquí ven una foto. Eh, en, es- en este momento, Somalia tiene un movimiento de independencia aquí en el norte que se llama Somalilandia, es una región autónoma de Somalia, pero no es reconocida por las Naciones Unidas. Es complicado. Al sur de Somalia tenemos a Kenia. Kenia es de esos países africanos que la gente
pues suele conocer un poco más. O sea, si uno dice, Eritrea, nadie sabe qué es una Eritrea. Pero si uno dice Kenia, decir, ay, de ahí viene ese atleta, ay, ahí es donde vienen esos guerreros, ay, mi tío hizo un safari en Kenia. O sea, Kenia es un poquito más famoso. Em, Kenia es conocido por la diversidad tremenda en los grupos étnicos. Tiene cientos de tribus que cada uno es distinta. La tribu más famosa es la tribu Masai, que en su época eran famosos por ser grandes guerreros. Em, y aquí ven a un guerrero Masai. Aquí también tenemos a, a unos Masai haciendo el baile tradicional donde saltan y saltan y saltan y saltan. Y aquí arriba tenemos atletas de Kenia, porque la genética de esa región es buena para crear corredores fenomenales, porque son muy altos. Em, Al lado de Kenia tenemos a Uganda, que Winston Churchill cuando la visitó la llamó la perla de África, gracias a sus paisajes hermosos. Eh, Uganda es, Uganda es uno de los países más. Sí, es uno de los países como más desarrollados y más involucrados en la comunidad internacional. O sea, ¿y por qué? Pues uno, porque la gran mayoría de los que viven en Uganda hablan inglés. O sea, inglés es requerido para que todos lo aprendan. Entonces, gracias a eso, como que ha permitido que Uganda tenga como más presencia internacionalmente. O sea, sí. Em, Uganda es famoso por ser como la capital de los gorilas. O sea, el que quiere ver gorilas los ve en Uganda, porque ahí es donde viven la mayoría de los gorilas más grandes. Además, algo interesante que no sabía de Uganda es que tienen como no sé cómo se dice en español, pero esta comida donde como que envuelven huevos en una tortilla. Esto es como un burrito donde envuelven huevos en una tortilla con cada clase de ingredientes y se llaman Rolex, como el reloj. Entonces hay un dicho en Uganda que en el resto del mundo la gente se pone Rolex. En Uganda nos los comemos. Es lindo. Em, Aquí tenemos al presidente Museveni, que ha sido el presidente de Uganda por demasiado tiempo. Él no es de los malos malos, pero sí es un ser como. Es un ser muy controvertido en su país. O sea, hay muchos que lo quieren porque él ha hecho mucho para modernizar a Uganda, pero también hay otros que no lo quieren mucho porque él es ultra conservador, ultra cristiano. Em, él, Él odia a los Estados Unidos porque hay demasiados gays en los Estados Unidos y él odia a los gays. Entonces él tiene como que las leyes más anti-gay en todo el país, y eso lo ha vuelto muy, muy odiado internacionalmente, pues en la comunidad internacional. Y cada 4 años uno oye de un nuevo candidato que es muy popular y que todos lo quieren y es buena gente, pero nunca lo puede tumbar. ¿Y por qué? Porque él controla las elecciones. Entonces sí, es triste que aunque Uganda pues sea un país eh, bastante bien mantenido, eh, es un país que rápidamente está perdiendo su democracia gracias a él. Aquí tenemos a otro país interesante. Al sur de Uganda tenemos a Ruanda. Los que estaban vivos o los que estaban conscientes en 1994 se acordarán de este nombre porque aquí fue uno de los aquí tuvo lugar el peor genocidio después del Holocausto.
Em, lo que tienen que entender de Ruanda y su vecino hacia el sur que se llama Burundi es que en esos dos países hay dos tribus. Los Hutu, que son, que históricamente eran los que trabajaban la tierra, y los Tutsi, que históricamente eran los que eran los gobernantes. Ellos por mucho tiempo vivían en paz con los Tutsi encima y los Hutu por debajo. Pero en los años 90, un gobierno mayoría Hutu entró al poder y ellos querían acabar con la dominancia economía de los Tutsi, porque los Tutsi seguían siendo los ricos. Entonces empezaron a hacer propaganda política anti-Tutsi, los llamaron cucarachas, y un día dieron la orden que cada Hutu en el país debería exterminar a todos los Tutsi. Entonces, casi que de la noche a la mañana, los vecinos empezaron a matar vecinos. Eh, y fue tremendo, o sea, literalmente como vecino contra vecino, amigo contra amigo, esposo contra esposa, se empezaron a matar por, porque el gobierno les había metido estas ideas en la cabeza. Y las historias que uno oye son horribles. En 3 meses mataron a millones de personas, o sea, fue horrible. Hasta que eventualmente los hasta que eventualmente una facción dentro del gobierno se cansó de la sangre e hizo un golpe de estado y comenzaron a hacer la reconciliación. Entonces, estos últimos 30 años, Ruanda ha estado recuperándose de este genocidio. Em, y para darle crédito, se han recuperado muy bien. O sea, aquí hay una foto de una mujer Tutsi y un hombre Hutu, que este hombre creo que le mató la familia a ella, pero se están reconciliando. Él le pidió perdón y ella lo perdonó. Esa es una foto icónica de la reconciliación em, entre esos dos grupos. O sea, es impresionante que en 30 años se hayan prácticamente reconciliado. Eh, Hoy en día Ruanda es el país más estable de África, de los países más prósperos de África. Es una historia tremenda de la habilidad para recuperarse. Y todo esto es gracias al presidente de Ruanda, que se llama Kagame. Él ha sido muy bueno para su país. Él ha ayudado, él ha ayudado a Ruanda a recuperarse del genocidio, a reconciliarse, a mejorar su economía, a ser de las mejores economías en África. Ruanda es un país seguro, próspero, pacífico, y todo es gracias a él. O sea, él ha hecho tanto. Desafortunadamente, él es un dictador que pues, que creo que mata a la oposición. O sea, él no es un santo, pero él ha salvado a su país. Entonces, aunque se está volviendo más y más controversial dentro de Ruanda, él sigue siendo muy popular ahí. Y aquí tenemos a Burundi. Burundi es muy similar a Ruanda. Tiene los mismos grupos étnicos, los Hutu y los Tutsi, pero en Burundi hay más de un grupo que del otro. Es como en Ruanda hay más Tutsi que Hutu, pero en Burundi hay más Hutu que Tutsi. En Burundi no hubo el genocidio. Burundi por lo menos escapó de eso. Em, y lo interesante de Burundi es que es como un contraste con Ruanda, porque aunque la historia es menos complicada, el país también es menos desarrollado. Es principalmente un país agrícola, un país de granjeros, muy natural, con como muy
muy de campesinos. Burundi es famoso por algunas cosas. Número uno, por su estilo de cerveza hecha con bananos. Y se la toman todos juntos en un balde con los pitillos que ven allá abajo. La otra cosa que me enteré de Burundi es que las vacas son muy premiadas ahí. Entonces, cuando se muere una vaca, le entierran los cuernos de la vaca al lado de la casa para garantizar buena suerte. Esas son dos cosas interesantes que aprendí sobre Burundi, pero siendo un país pequeño y agrícola, no hay mucho, no puedo encontrar demasiado. Em, Voy a aprovechar esta oportunidad para contarles sobre un proyecto interesante que se está desarrollando en África, que se llama la Federación de África Oriental. Em, Esos son unos países, Tanzania, Burundi, Ruanda, Uganda, Kenia y a veces la República Democrática del Congo, que es este grande, y Sudán del Sur, que todos se han juntado en una federación económica. Háganse de cuenta algo entre la Unión Europea y y NAFTA o algo así. O sea, es como una unión como económica y, y política. Y con el fin de eventualmente convertirse en un país. Entonces ellos quieren como combinar a los países juntos para crear un país enorme. Este país sería lejos el más rico y el más grande de toda África si algún día llega a existir. Pero lo han intentado varias veces y nunca ha resultado porque es muy difícil crear un país nuevo hecho de 7 países distintos. Y hay diferentes planes, o sea, algunos planes incluyen a Somalia, algunos incluyen a Sudán del Sur, algunos incluyen a la República Democrática del Congo, y ya eso como que se volvió un disparate porque Ruanda está invadiendo a la República Democrática del Congo. Entonces yo no creo que vaya a pasar yo no creo que vaya a pasar inmediatamente. Yo creo que el mejor tiempo para haber hecho eso fue en el 2023, antes de que empezó todo esto con Ruanda y la República Democrática del Congo, pero sí, ellos quieren hacer este país nuevo, independiente, es este país nuevo combinando todos estos países que ya existen. Sería interesante que de la noche a la mañana llegue a existir un país gigantesco en el centro de África. Ujú. Al sur de Burundi tenemos a Tanzania. Tanzania es un país cuyo nombre es interesante porque el nombre combina a Tanganica, o sea, el Tan de Tanganica, que fue un reino en la parte como adentro de Tanzania. Y la Zanía viene de Zanzibar, que fue una isla aquí en la costa, que fue muy influyente en su época porque fue uno de los puertos más importantes en el Océano Índico. Fue el puerto donde los árabes empezaron a tener contacto con la gente de África Central y África Oriental. Y fue uno de los puertos más importantes en el Camino de la Seda también, aunque ya sí. Em, Hoy en día, Tanzania es un país famoso por su belleza natural más que por su historia, aunque su historia también es interesante. Em, la belleza natural de Tanzania es como el monte Kilimanjaro que ven aquí abajo, se encuentra ahí. Y como ven, esa vista con la montaña y la jirafa es icónica. Es la montaña más grande de África y una de las montañas más altas del mundo. Además, Tanzania es donde pasa la migración de animales más grande, porque cada año los animales empiezan a migrar a buscar agua y climas más hospitalarios. Entonces pasan por ahí cada año y es algo majestuoso, según dicen. Sí, no, Tanzania es un país, si no me equivoco, de los más buenos de África para vivir.
Eh, es estable, la economía está bien. No, es un buen país y tiene mucha importancia histórica. Bueno, aquí tenemos a Zambia. Eh, Zambia es otro de los países como medio interesantes. Pero sí, hay algunos datos interesantes que me gustaría explicar. Uno, la belleza natural continúa aquí en Zambia con las cascadas Victoria, con las cataratas Victoria, que son las cataratas más grandes del mundo, aún más grandes que las del Niágara. Y se ven hermosas, es como en el río Zambezi, donde todo cae, es una de esas maravillas naturales, de las vistas más hermosas del mundo. También Zambia es famoso por exportar cobre y por las montañas, pues, por los morros de las termitas, que aquí ven un morro de termita, que son esas hormigas que se comen toda la madera y construyen como estos morros o estas colinas donde viven y son enormes. Mira, que esta es más grande que la jirafa. Sí, es impresionante. Zambia ha sido de esos países como otros de esos que son medio estables. Si no me equivoco, no ha habido dictadura. Pues no ha habido dictadura como de esas terribles. No está en guerra. O sea, es uno de esos países que es de los mejores. El dato más interesante de Zambia que me acuerdo es que Zambia creo que fue el primer país africano que tuvo un programa espacial, o sea, como la NASA. Ellos, justo después de su independencia, un héroe de la revolución que se llamaba Nkoloso, eh, era un profesor pues creo que de economía. Y él quiso establecer un programa espacial para Zambia para darle fama, porque él quería que Zambia tuviera la fama de ser el primer país africano con un programa espacial. Entonces, él estableció un programa espacial en Zambia, pero el problema fue que Zambia en esa época era muy poco desarrollada, o sea, la gente todavía vivía en chozas, la colonización había acabado pues no había ayudado a modernizarlo, a modernizarla. Entonces, no tenían ni 5 de los recursos para hacer un programa espacial y además no sabían cómo construir un cohete, ni cómo lanzar un cohete, ni cómo eran las condiciones en el espacio. Entonces él, un coloso, decidió hacerlo mejor con lo que podía y porque él era un héroe de la revolución que tumbó a los ingleses. El gobierno le dio la plata, pues el dinero para hacer ese programa espacial. Entonces, pero uno qué hace cuando no tiene los recursos para construir un cohete? Bueno, uno como que finge que está construyendo un cohete. Entonces, él y sus estudiantes construyeron un cohete, entre comillas, hecha de metal o cualquier material que encontraron. Se disfrazaban como astronautas y hacían ejercicios de entrenamiento, leían los libros que podían, pero no tenían ni 5 de los recursos para hacer un programa espacial. Y en todo esto uno se tiene que preguntar, ¿por qué les dio por hacer esto? Pues una teoría es que un coloso se había vuelto loco, pero yo creo que la teoría tal vez más interesante es que él se había peleado con el gobierno, por algunas razones él estaba como enojado con el gobierno y para vengarse de ellos, él hizo este programa espacial para que le dieran plata a él y para que le quitara la plata al gobierno, mientras que él y sus estudiantes fingían ser astronautas. Entonces, sí, creo que mi dato favorito de, de Zambia es que todo esto pasó. Sí, es charro. Obviamente hoy en día ya no existe ese programa espacial, pero a mí me gusta, es muy charro. También tenemos a Malawi, ahí abajo al lado de Zambia, contra este río.
Malawi es uno de los países que, para ser honesto, es el que menos conozco y buscando datos interesantes no pude encontrar muchos. Malawi se llama el corazón cálido de África porque gracias a su belleza natural, como pueden ver, está ahí contra este lago hermoso. Creo que el nombre Malawi viene de las luces de los botes de los pescadores que navegaban por la noche. Y los exploradores europeos les pareció muy hermoso y le dieron ese nombre al país. También Malawi tiene uno de pues de los ejemplos más antiguos del arte humano, que lo ven aquí abajo en unas cuevas. Eso pueden ver, es como un humano, un ser humano con como con un antílope o algo así, aunque parece más a un canguro, pero es interesante. Y Malawi es uno de los productores y exportadores más grandes del tabaco. Y eso fue como todo lo que pude encontrar de Malawi, pero es interesante. Ok. Y al lado de Zambia tenemos a Zimbabue, que también es uno de esos, creo que es el más interesante, pues aparte de Etiopía, creo que es el más interesante de esta región. Em, Simplemente porque tiene una historia fascinante. Em, Entonces, la historia de Zimbabue comienza con el reino de Mutapa, que existió hace cientos de años. Y el reino de Mutapa es famoso por dejar unas maravillas arquitectónicas, especialmente en lo que ven aquí abajo, que se llama la Gran Zimbabue. Zimbabue significa montón de piedras. Y el Gran Zimbabue fue una ciudad enorme, de la cual solo quedan como las ruinas del Palacio Real y algunas casas alrededor, pero fue una ciudad muy bien planeada para su época. Fue una ciudad muy sofisticada y también muy hermosa. Como pueden ver aquí, tienen los árboles allá adentro y es como, no sé, es difícil de explicar, pero es una de las ruinas africanas más complejas, especialmente para una ruina africana más hacia el sur del Sahara. Es muy avanzada, de tal modo que cuando los europeos llegaron a Zimbabue y vieron todo esto, ellos pensaron que los israelitas antiguos habían navegado hacia allá y construyeron estas ruinas, en sus imaginaciones no era posible que unos negros de África pudieran haber construido algo así. Pero sí, hace muchos años unos negros de África construyeron unas ruinas súper sofisticadas. Y estas ruinas son tan importantes como para el patrimonio cultural de Zimbabue, que de ahí viene el nombre. O sea, le tomaron el nombre Zimbabue de este gran palacio y esta gran ciudad. Em, y como pueden ver, hasta en La Plata, pues en la nota de ellos tienen el montón de piedras que representa el nombre. Es interesante, pero si ustedes son tal vez un poco mayores que yo, pues bastante mayores que yo, ustedes se acuerdan de Zimbabue por otro nombre, el nombre Rhodesia. Y se llamaba Rhodesia, bueno, ok, Rhodesia fue un país interesante, porque como ustedes saben, África antes fue todo controlada por Europa, excepto Liberia y Etiopía. Y lo que es hoy en día Zimbabue fue colonizado por un europeo que se llamaba Cecil Rhodes, un inglés. Y él como que inspiró a muchos europeos a emigrar, pues a muchos ingleses a emigrar a Zimbabue y se quedaron ahí a vivir y establecieron ciudades, pueblos, cultura, infraestructura y se volvieron como la alta clase de esa región, o sea, los gobernantes de esa región. Y cuando los europeos empezaron a decolonizar a África, o sea, es cuando se empezaron a ir de los países africanos, por ahí en los años 50, 60, em, los ingleses que se habían mudado ahí no querían ser decolonizados. Ellos querían seguir siendo la alta clase de este país porque ellos ya habían vivido ahí por generaciones.
Entonces ellos se quedaron, ellos en vez de dejar que les imponieran un gobierno gobernado por unos negros, ellos se independizaron de Inglaterra y se volvieron su propio país llamado Rhodesia, en honor a Cecil Rhodes, su fundador. Entonces ellos por 20, 30 años fueron un país independiente, gobernados por los blancos y con los negros por debajo. Eh, y todo parece indicar que Rhodesia en su época fue un país relativamente próspero. Obviamente es un país africano, entonces el medio ambiente no le trata bien y también había mucha inestabilidad y desigualdad económica con los blancos con los negros. Entonces no fue un paraíso, pero fue relativamente estable y próspero. Pero en los años 80, los negros tumbaron al gobierno de los blancos y establecieron un país gobernado por ellos. Y le cambiaron el nombre de Rhodesia a Zimbabue. Y todo parecía indicar, pues, y estos, los de Zimbabue, los indígenas de Zimbabue, ellos eran un país estable, funcional y con una economía decente. Pero gracias a un hombre llamado Robert Mugabe, todo eso se acabó. Mugabe fue, que lo ven aquí, fue el héroe de la revolución de Zimbabue, o sea, el Simón Bolívar de ellos, es decir, o algo así, o el George Washington de ellos. Entonces, porque él fue el héroe, le dieron todo el poder y toda, pues, y lo respetaban mucho. Pero él era más corrupto que hasta ahí. O sea, él fue increíblemente corrupto, él fue horrible. Él y su esposa vivían en mansiones mientras que la economía de ellos se colapsaba porque ellos no sabían cómo manejar una economía estable, porque no les importaba, solo les importaba enriquecerse. Em, y llegó a tal punto que empezaron a imprimir más y más notas, o sea, más y más plata. Eh, y, y eso causó una inflación tremenda. Creo que la peor inflación que se ha visto en la historia de la humanidad. Aquí abajo a la derecha ven un billete de 100 trillones de dólares de Zimbabue. O sea, son mil millones. 100.000 millones. Piensen eso. Eso es una ridiculez. Y ese billete que ven ahí valía lo equivalente a como $5 americanos. Y eso fue, creo que en los años 90 hasta 2017. Y en 2017, gracias a Dios, lo tumbaron. Y ya por fin Zimbabue tiene un gobierno relativamente justo y democrático. Pero aunque Mugabe ya no está en poder, el sistema que dejó es, es una tragedia, porque ya Zimbabue es pobre, ya hay mucho resentimiento entre los blancos y los negros, ya el gobierno no funciona. De hecho, el gobierno ya está como medio gobernado por un partido político paramilitar. Aunque intentan hacerlo mejor con la situación que pueden, es como están en un lío horrible y la economía está en crisis, aunque sí ha mejorado, pero está en crisis. Em, lo, eh, sí, no, y si uno va a Zimbabue hoy en día, uno ve las ruinas de la sociedad que fue antes, o sea, no solo la gran Zimbabue, sino la sociedad de Rhodesia, que fue un país próspero en su época, pero ya solo son ruinas. La estación de tren que tenían antes, que era hermosa, está en ruinas. Los vecindarios europeos están en ruinas. Pues es como una sociedad perdida en su tiempo. Entonces, pues la, la,
La meta de esta serie de videos es explicarles cómo el África es mejor de lo que la mayoría de la gente piensa, porque todo el mundo piensa que el África es hambruna o que los africanos no son civilizados o que África todo es tragedia. Y en la gran mayoría de y en la mayoría de los casos no es tan simple. El África tiene, el África es un continente grande con varias diferencias, pero en todo este continente sí tiene que haber una que otra tragedia. Esta es de las peores tragedias. Es muy triste lo que Mugabe hizo con Zimbabue, pero ojalá en su tiempo puedan recuperarse. Bueno, eh, al lado de Zimbabue tenemos a Mozambique, que tiene la distinción de ser la primera colonia europea. La mayoría de las colonias europeas fueron establecidas en el siglo XIX, pero esta fue establecida por los portugueses en el siglo XV. O sea, durante o justo después de la época de Cristóbal Colón. O sea, de ahí empezaron las colonias europeas. Em, y gracias a eso, Mozambique tiene de la arquitectura europea más hermosa que se puede encontrar en África, porque los portugueses invirtieron muchos recursos naturales en ese país para que se volviera, pues, para entre comillas, civilizarlo. Entonces uno ve a las fotos de Mozambique y todos son unos edificios portugueses hermosos, pues por lo menos en las ciudades. Obviamente no desarrollaron mucho al campo y todavía hay áreas subdesarrolladas, pero sí hay unas partes muy lindas. Em, Además, como por ejemplo aquí ven arriba a la derecha, vemos la estación de tren, que como pueden ver está muy bien mantenida, es muy linda, es como una cúpula construida en el siglo XIX, muy lindo. Eh, y aparte de la historia colonial europea, Mozambique también es famoso por el reino de Mutapa, que como que hablé un poquito durante la época, pues cuando estaba explicando sobre Zimbabue, pero Mozambique también lo tuvo y también hay muchas ruinas históricas de ahí. Además, Zimbabue es famoso por tener las playas más hermosas en toda África. O sea, es como de esos sitios turísticos donde no es muy popular, pero todos los que van le dicen que es fenomenal. Entonces, si uno quiere unas vacaciones en la playa, tal vez consideren a Zimbabue. Perdón, a Mozambique. En Mozambique también es interesante, lo último, porque es uno de los pocos países que tiene una pistola en la bandera. Pues obviamente algunas banderas tienen espadas, pero esta tiene una pistola. Es interesante. Y ahora llegamos a las islas. Ya terminamos con África Occidental continental. Ya todo de aquí en adelante son islas. Y debido a eso, los videos, pues las secciones serán un poco más breves. Seychelles es un grupo de islas en la costa de Mozambique que se llama el Jardín del Edén. Pues ese es el apodo que le han puesto. Se llama el Jardín del Edén porque tiene muchas flores y frutas exóticas y la belleza natural de las playas son hermosísimas. Además, además son famosas, las Seychelles son famosas por ser como donde se escondían muchos los piratas. Porque sí, pues, a uno no le enseñan, pero los piratas, pues famosos, o sea, pues no Barba Negra, pero Morgan, eh, pues todos los famosos piratas de la época fueron, antes de ir al Caribe, fueron a Madagascar, al África, a Seychelles, porque en el Océano Índico se podía encontrar la fortuna de la India. Entonces establecieron bases los piratas en Seychelles para ir a saquear a la India. Y eso fue en el siglo XVIII, o sea, es interesante. Entonces, uno no sabe, pero hay países africanos con unos datos interesantes con unos datos muy interesantes. Sí, entonces Seychelles, mucha belleza natural.
Al lado de Seychelles tenemos a Comoros. Y Comoros se llaman las Islas Perfumadas, porque ahí se produce mucho perfume con las flores y las plantas naturales. Comoros es famoso por ser el país con influencia árabe más hacia el sur. Creo que es el país islámico más hacia el sur, porque ahí los mercaderes árabes venían para hacer comercio con las islas donde se producía todo este perfume. Entonces, gracias a eso, Comoros es un país con mucha arquitectura árabe y es famoso por eso. Además, Comoros es famoso por su comida, incluyendo algo que me interesó mucho, yo quiero probar esto algún día, langosta hecha en vainilla, cocinada en vainilla, que la ven aquí. Se me parece muy interesante. Aquí, y también es famoso por la fruta ylang ylang, que la ven aquí arriba, que también solo se encuentra ahí, o por lo menos solo se encuentra ahí naturalmente. Y es un país como con una cultura muy distinta, muy separada del resto del continente. Y ven aquí alguna de la ropa tradicional, pues las prendas tradicionales de los indígenas que se ven muy interesantes. Sí, es bonito y me gusta la bandera. Ok, aquí tenemos a Mauricio. Mauricio, creo que si uno me pregunta cuál es el mejor país para vivir en toda África, yo creo que tiene que ser Mauricio. ¿Por qué? Pues porque es el país más democrático de África, es el país más estable de África, es el país con de las mejores economías en África, está separada de toda la violencia, no tiene como efectos negativos del cambio climático todavía, tiene playas hermosas y es un país muy pacífico, porque es un país muy multiétnico. Mauricio se encuentra, como todas estas islas, en el Océano Índico y se volvió un puerto para los franceses, los holandeses y los ingleses que querían hacer comercio en el Océano Índico. Entonces lo desarrollaron mucho y, e importaron mucha gente de todo el mundo. Entonces ahí viven negros, ahí viven hindúes, ahí viven europeos y por lo general viven en paz los unos con los otros. Si uno ve entrevistas de gente de Mauricio y si le preguntan a alguien de ahí qué es lo que más le gusta de su país o qué es lo que más hace único a su país, casi siempre dicen que es la diversidad y la habilidad de vivir en comunión los unos con los otros. Entonces es interesante, es como un país donde pues donde la cosa principal de ellos es que es estable y pacífico, es una maravilla. Mauricio también es interesante por dos otras razones. Número uno, ahí se encontraba el ave dodo, que, que fue famosa porque fue como de los primeros animales que fueron cazados hasta la extinción por los holandeses. Y también es famoso por ser el único país en África donde la religión principal es el hinduismo, porque los ingleses transportaron a mucha gente de la India a vivir ahí y se mezclaron todos. Y gracias a eso la religión principal de Mauricio es la religión hindú. Es interesante. Sí, es uno de esos países como de arcoíris, donde todos viven en paz. Es interesante. Y por último, tenemos a Madagascar. Madagascar es otro de esos casos interesantes porque em, Madagascar es otro de esos casos interesantes porque los indígenas de esta región no son africanos. No son africanos, son asiáticos. ¿Por qué? Porque son austronesios. Los austronesios fueron un grupo étnico que vinieron de lo que es hoy en día Taiwán y partes de Asia, del sureste de Asia,
que se volvieron muy buenos navegantes. Entonces colonizaron a la mayoría del Pacífico, o sea, fueron los ancestros de los polinesios y los micronesios, y todos ellos fueron establecidos como por los austronesios eh, que navegaron por el Pacífico y establecieron estas colonias. Y, y una de esas colonias no fue en el Pacífico, sino que navegaron hacia el occidente y llegaron a Madagascar. Y ahí se establecieron. Entonces, el grupo étnico principal en Madagascar no son de África, sino de Asia. Y gracias a eso ellos tienen su propia cultura y su propio lenguaje, su propia tradición, su propia religión. No son conformes al resto de África. Eh, Madagascar también y ese reino de los austronesios en Madagascar, en su época fue muy respetado por los europeos. De hecho, los europeos al principio ni siquiera intentaron conquistar a este reino porque pensaban que era un reino muy próspero, muy estable, que se podía defender. Desafortunadamente, ese reino, por ahí en el siglo XIX, fue gobernado por una mujer horrible que se llamaba la reina Ranavalona, que la ven a la derecha. Y ella fue de esas figuras históricas que fue horrible. O sea, ella mataba gente, ella forzaba a su corte a ir a buscar, pues a ir a unas cacerías sin provisiones, sin comida, y gracias a eso una gran mayoría de su corte se moría. Entonces ella fue horrible y ella odiaba a los europeos, odiaba a los misioneros, mataba a los misioneros cristianos que venían ahí. Y gracias a eso los europeos empezaron a creer que Madagascar no era un reino estable. Y justo después de su muerte lo invadieron y lo colonizaron. Entonces, gracias a eso se cayó el reino independiente de Madagascar. Otra cosa que es famoso, otra cosa interesante de Madagascar es que ahí viven los lemures, que son de los animales tiernos, pero con esos ojos amarillos horribles. Pero sí, si el África del Norte fue interesante, yo creo que el África Oriental es más interesante porque hay austronesios, hay un país donde hay paz y diversidad, donde nadie se mata, hay, hay una historia trágica en Zimbabue, hay una historia de reconciliación en Ruanda, hay la historia de la resistencia contra los colonizadores en Etiopía. Entonces, toda esta África oriental tiene, en tan solo esta sección pequeña de este continente, tiene tantas historias para contar y tanta diversidad y tanta cultura y tantas cosas lindas e interesantes, pero también tristes y trágicas. O sea, por eso es que no me parece por eso es que me importa tanto que la gente sepa que África es más que la hambruna, más que el sufrimiento. Es parte del resto del mundo y merece ser tratado con el respeto por la diversidad que tiene el resto del mundo. No sé, me gusta mucho. En el siguiente video hablaremos de África Occidental, que lo ven aquí. Ese también es de las regiones interesantes, entonces no veo la hora de explicarles sobre eso. Chao.